En este video vamos a ver una serie de ejemplos del uso de la pantalla OLED SCD1306 y su posterior simulación en Proteus. Para empezar, vamos a ver dentro de Proteus cómo obtenemos estos componentes. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de Component Mode y buscar la palabra OLED. En este caso vamos a utilizar el OLED 128-64 y 12, que es nuestra pantalla OLED de 128 píxeles de ancho por 64 píxeles de alto y que se comunica bajo el protocolo I cuadrada C, recordando que de igual forma hay pantallas OLED que se comunican bajo el protocolo SPI, pero en este caso vamos a ver este modelo que se comunica bajo el protocolo I cuadrada C. Una vez que seleccionamos nuestro componente, nos va a aparecer lo siguiente. Vamos a tener esta pantalla de aquí, que es el modelo de 128 píxeles de ancho por 64 píxeles de alto, y para poderlo comunicar con nuestro Arduino Uno que tenemos aquí a la izquierda, solamente vamos a requerir 4 pines. El primero va a ser el pin de tierra, el segundo va a ser el pin de voltaje, y el tercero va a ser el pin SCL y el pin SDA, que va a tener que estar conectado al respectivo pin SCL y SDA de nuestro Arduino, que en este caso corresponden al pin A4 y al pin A5. Por último, de igual forma, también tenemos conectada una terminal para poder visualizar algún dato que se nos sea de interés en los posteriores programas. Para esto, para nuestro primer programa, vamos a mostrar un simple texto en pantalla. Vamos a ver en este caso el sketch en Arduino cómo nos queda. Para nuestro primer programa vamos a mostrar un texto en pantalla. Para esto y previamente hay que recordar que para poder utilizar la pantalla OLED necesitamos ciertas librerías que nos van a permitir el manejo de esta. En este caso vamos a utilizar dos que son propias de la pantalla OLED, que es la librería Adafruit SCD1306, que es la propia para poder controlar este tipo de pantallas que están utilizando el microcontrolador SCD1306. Y al mismo tiempo vamos a ocupar la librería Adafruit GFX.h. Esa librería lo que nos va a permitir es facilitarnos el uso de algunas figuras geométricas para poderlas emplear con una mayor facilidad que tener que dibujarlas nosotros por nuestra propia cuenta. Y por último tenemos la librería WIR, que es la librería para la comunicación y cuadrada C. Para esto entonces lo primero que hay que recordar es cómo instalamos las librerías, ¿no? En este caso vamos a descargar las librerías y vamos a hacer todo el proceso que hemos hecho para poder instalar las librerías, que es irnos a herramientas, administrador de bibliotecas, y una vez que estamos en administrador de herramientas, y vamos a darle a la parte que dice, a ver dónde. Incluir librería, perdón. En la parte de incluir librería y vamos a abrir a añadir biblioteca zip. Y vamos a incluir las librerías que tenemos descargadas, que son dos, que son la GFX y la SC1306. Una vez que las incluimos, ya vamos a poder trabajar sin ningún problema en nuestra pantalla, con nuestra pantalla OLED. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues para poder trabajar con ella, lo primero que tenemos que definir es el ancho y el alto de nuestra pantalla. Para nuestro caso, tenemos una pantalla de 128 por 64 megapíxeles. Por lo tanto, vamos a definir que el ancho es de 128 y que el alto es de 64. Posteriormente, vamos a crear nuestro objeto, que en este caso es una pantalla Adafruit SCD1306, que vamos a llamar display. Y aquí podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero para estos ejemplos siempre voy a poner el mismo nombre, que va a ser el nombre de display. En este caso va a estar dado por 4 parámetros, que es el parámetro de ancho, que es el ancho de la pantalla, el alto, que es el alto de la pantalla. Vamos a indicar el tipo de comunicación que tenemos, que es la comunicación WIR, y el -1, que es una para indicar el pin de reset. Esto siempre y cuando nuestra pantalla en físico tenga ese pin para resetearlo. En el caso de la simulación, pues no lo vamos a necesitar, pero es parte de la sentencia que tenemos que utilizar. Ya una vez que tenemos esto, pues nos vamos dentro del voice setup. En este caso, pues vamos a empezar la comunicación serial con nuestra típica velocidad de 9600 y vamos a hacer un pequeño if que nos va a decir si la pantalla está conectada o no. Esto ya es parte de la propia sentencia de cómo se utiliza la pantalla SCD1306. En este caso, como se maneja bajo el protocolo I cuadrada C, pues tenemos que darle una dirección, que es la dirección OX3C. Y en el caso de que no las detecte, pues nos va a imprimir que no se encuentra la pantalla. Una vez que tenemos esto, pues ya vamos a empezar a manejar nuestra pantalla.
Para empezar, pues todo este tipo de comandos son parte de las propias instrucciones que tiene la librería Adafruit SSD306. En este caso, la primera parte que es display.clearDisplay, vamos a limpiar la pantalla en caso de que tenga cualquier otra cosa previamente hecha. De ahí, una vez que tenemos eso, vamos a elegir el tamaño del texto. Para el tamaño de nuestro texto, para nuestro primer programa, vamos a elegir el tamaño 1, que corresponde a una altura de texto de 8 píxeles. Es decir, si nuestra pantalla tiene 64 píxeles de alto, pues vamos a poder acomodar 8 diferentes textos dentro de esa pantalla. De igual forma, con la sentencia display.setTextColor, vamos a poder elegir el color de nuestra pantalla. Los modelos existentes usualmente son modelos que están completamente en azul, o hay un modelo que tiene una franja amarilla y una franja que es en azul. En este caso, pues vamos a elegir que el píxel sea blanco. Y por último, pues vamos a también ubicar nuestro píxel. Con la sentencia display.setCursor vamos a elegir nuestra posición de nuestro píxel, recordando que la primera parte corresponde a los renglones y la segunda a las columnas. De tal forma que aquí lo que nos va a mostrar es un texto que se dice hola a todos y una carita feliz que va a tener una altura de 8 píxeles. Y después, esta parte es importante, para poder nosotros enviar la información a nuestra pantalla, vamos a utilizar la sentencia display. Aquí de nuevo hay que recordar que la parte de display no es porque se tenga que poner, sino que yo le puse a mi pantalla display. Ahí podríamos haber puesto pantalla, OLED o cualquier otra cosa, y lo que va a importar es lo que va después del punto. En este caso sería OLED display, en el caso de que yo lo haya llamado display, pero como yo le puse display, pues va a ser display. Y vamos a enviar el texto a la pantalla y va a tener un pequeño delay de 100 segundos para evitar que haya algún problema. Aquí en este caso, pues no voy a poner nada en el void loop porque no quiero que me muestre nada aparte de estos elementos. Entonces, una vez que tenemos todo esto, pues vamos a ver cómo se ve la simulación en Proteus. Vamos a exportar binarios compilados y vamos a esperar a que se exporten los binarios para poder utilizarlos en Proteus. Una vez que ya se exporten, vamos a regresar a nuestra simulación. Entonces, esperamos tantito. Y ya están exportados. Vamos a regresar a nuestra simulación. Ya dentro de esta simulación hay que recordar, nos vamos a Edit Properties y vamos a exportar nuestros binarios, ¿no? En este caso es este que se llama texto en pantalla y lo vamos a cargar. Una vez cargado vamos a correr la simulación y efectivamente, ¿qué es lo que podemos ver? En nuestra pantalla se escribe en letras blancas la palabra hola a todos. Entonces, de esta forma es como podemos enviar texto. Es muy parecido a lo que se hace con las pantallas LCD que hemos visto previamente, solamente que va a cambiar un poco en cuanto a la configuración que se tiene previamente antes de poder enviar nuestra información. Para nuestro siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a transmitir la información del valor que está registrando las entradas analógicas de 3 potenciómetros. Para esto vamos a ver primero el sketch de Arduino y posteriormente vamos a ver la simulación. Una vez dentro de nuestro sketch para poder hacer la lectura de sensores, pues la primera parte es lo mismo, vamos a tener las librerías declaradas. En este caso, como no estamos haciendo uso de alguna función avanzada, podríamos prescindir de la librería Adafruit GFXH, pero para el siguiente programa ahí sí la vamos a ocupar, por lo tanto, pues vamos a dejarla ahí. En el caso de que no hagan uso de esto y tengan limitada la memoria, pues sí sería recomendable que se quitara la librería. Volvemos con lo mismo, definimos las dimensiones de nuestra pantalla de ancho de 128 y de alto de 64. Y volvemos a crear nuestro objeto. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a declarar nuestros pines A0, A1 y A2 como entradas. Es decir, va a ser los pines en los que vamos a tener conectados nuestros potenciómetros para poder leer el valor analógico de estos. Esto va a aplicar lo mismo. Si tuviéramos sensores o tuviéramos cualquier otro tipo de sensor, por ejemplo, un sensor ultrasónico, pues podemos utilizar las entradas digitales para los pines de Tiger y Echo y poder mostrar el valor de las distancias. En un sensor de HT11 lo mismo. En un sensor DS1620 lo mismo, no va a haber ninguna diferencia. Solamente que por simplicidad pues vamos a utilizar potenciómetros para poder leer los valores de estos. Entonces, declaramos estos tres como entradas analógicas y el mismo if para poder detectar si tenemos algún problema al momento de leer, de que detecte Arduino la pantalla. Volvemos a elegir el tamaño de texto 1, que va a ser el que tenga una altura de 8 píxeles,
Y por último, volvemos a elegir que el color sea blanco para todo nuestro programa. Entonces, ya ahora sí, dentro de nuestro void loop, ¿qué es lo que tenemos? Para empezar, pues vamos a definir como enteros a los valores leídos por las entradas a 0, a 1 y a 2, con las variables sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a ir ubicando nuestras lecturas a partir del píxel en el que se encuentra. En este caso, pues para nuestro primer caso, vamos a ponernos en el renglón 0, columna 0, y vamos a hacer que nos escriba la palabra valor sensor 1. De nuevo, ya eligiendo el tamaño del texto de 8 píxeles de alto. Una vez que nos escribe esto, nos vamos a desplazar ahora a lo que es el renglón 0, columna 0, renglón 8, y que nos imprime el valor del sensor 1, es decir, aquí nos va a imprimir el valor analógico del sensor que tenemos. Posteriormente nos volvemos a la columna 0, renglón 16, para que nos imprima el valor de la palabra valor sensor 2, y nos volvemos a desplazar a la columna 0, renglón 24, para que nos imprima el valor del sensor 2, y sucesivamente nos volvemos a desplazar a la columna 0, renglón 32, para que nos imprima la palabra valor sensor 3, y por último ya nos movemos a la columna 0, renglón 40, para que nos imprime el valor de esto. Y vamos a mandar a imprimir a nuestro display, por eso usamos la sentencia display, con un pequeño delay de 500 milisegundos. Y por último, pues vamos a limpiar esta información dentro de nuestro while loop para que se vaya actualizando la información que tenemos aquí. Entonces, aquí lo que podemos notar importante es cómo vamos a ir manejando la cuestión de las columnas, de los renglones. Como nuestras letras tienen un ancho de 8 píxeles, tenemos que ir espaciando la información 8 píxeles. Es por eso que la diferencia que hay entre el primer texto que está en el píxel columna 0, píxel 0, va a estar con 8 píxeles hacia abajo en los renglones. Recordemos que en este caso los renglones van a representar lo equivalente a la altura de nuestro display. Es decir, vamos a tener 64 renglones y vamos a tener 128 columnas, porque es un display de 128 por 64. Entonces, vamos a ver ahora la simulación de este programa. Nos vamos entonces a ver cómo se ve en Proteus. En este caso, nuestra simulación en Proteus es prácticamente igual a la simulación anterior, con la diferencia de que ahora vamos a tener 3 potenciómetros que van a simular 3 sensores distintos. Hay que aclarar de esto, podemos utilizar cualquier sensor para poder leer lo mismo. En este caso, vamos a utilizar sensores que tienen lecturas analógicas. Para poder utilizar con sensores que tuvieran lecturas digitales, se haría prácticamente lo mismo, solamente declarando que se imprimiera la variable asociada a la lectura que está utilizando nuestro sensor. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos nuestros potenciómetros conectados a voltaje y a tierra y conectados a las entradas analógicas a través de etiquetas que son pote 1, pote 2 y pote 3. Vamos a correr la simulación, que es lo que tenemos que ver, pues en el primer renglón vamos a ver el nombre del sensor y en el segundo su valor respectivamente para cada uno de los tres. Si nosotros corremos nuestra simulación, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos valor sensor 1, 451, valor sensor 2, 287, valor sensor 3, 860. Y vamos a menear estos valores para ver que efectivamente se están haciendo los cambios. Aquí, por ejemplo, moví el valor del sensor 3, que es el asociado al potenciómetro 3, y si yo lo bajo me da 328, ¿no? Puedo estar yo jugando con este valor y ver cómo efectivamente se van leyendo los distintos valores y mostrados en la pantalla. Lo mismo para nuestro potenciómetro 2, que está conectada a la entrada A2, a dosis representaría también un sensor analógico. Podemos ver cómo el valor se está haciendo y también lo mismo para nuestro potenciómetro 1. La pantalla está mostrando cómo se van cambiando estos valores sin ningún problema. A continuación, y ya como último ejemplo, vamos a ver una serie de funciones especiales que tiene nuestra pantalla SSD, nuestra pantalla OLED. Más que la pantalla, lo que tiene, vamos a ver algunas de las funciones especiales que tiene nuestra librería GFX, que es también la que hemos estado utilizando para poder mostrar más ejemplos de esto. Entonces vamos a mostrar nuestro siguiente sketch de Arduino que va a corresponder a lo siguiente. Dentro de nuestro último programa de Arduino del uso de la pantalla SCD1306, vamos a ver una serie de ejemplos de cosas que podemos hacer con el uso de la librería Adafruit GFX.h.
La primera parte corresponde a lo mismo que hemos estado viendo en todos los programas, que es la cabecera de nuestro programa. En este caso sí vamos a ocupar la comunicación serial, porque a través de la comunicación serial vamos a mandarle diferentes valores de caracteres a nuestro programa para que le pidamos que nos dibuje distintas cosas. En este caso, pues nuestro programa va a consistir en eso, va a consistir en que con el monitor serial vamos a hacer que la pantalla dibuje distintas cosas. Para esto vamos a definir la variable entrada, que va a ser una lectura a través del monitor serial. Y vamos a imprimir también al mismo tiempo que en el monitor serial se nos imprima qué es lo que estamos ingresando, ¿no? Que en este caso sería la variable entrada. Para esto, a través del uso de, de una función switch case, vamos a ver los distintos casos que estamos teniendo en nuestra variable entrada. Para el primer programa vamos a ver qué onda con cómo se hace lo de los textos. En este caso vamos a meter la letra T y lo que nos va a ir mostrando va a ser la palabra columna y se va a ir desplazando en el número de renglones que tenemos. Aquí hay un pequeño error, tendré que decir renglón, y nos va a enseñar los renglones que tenemos. En este caso es para que veamos que efectivamente si nosotros empezamos desde el renglón 0, vamos a llegar hasta el renglón 7, que serían los 8 renglones que tenemos construidos. Para esto, con un ciclo for, vamos a hacer que inicie desde i igual a 0 y que llegue hasta igual i menor o igual que 64 y que el paso sea i más 8, es decir, va a empezar en 0 y de ahí se le va a sumar 8, serían 8, de ahí serían 8 más 8, serían 16 y así sucesivamente para poder mostrar todos los valores de los píxeles todos los textos que tenemos en nuestros renglones. Vamos a ver en este caso cómo se ve la simulación. Para esto nos vamos de nuevo a Proteus. Dentro de Proteus tenemos nuestro circuito básico, que es nuestro Arduino con nuestra respectiva pantalla OLED. Vamos a correr la función y vamos a ver, en este caso para mostrar el texto, lo que yo tenía que insertar en mi programa era la letra T para que sea el carácter T. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver que hace nuestra pantalla? Es que efectivamente nos está desplegando la palabra columna y nos está diciendo en qué posición está, ¿no? En este caso sería 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 y 56. Es decir, estamos mostrando un total de 8 textos que podemos mostrar correctamente con nuestra pantalla OLED de 128 por 64 píxeles. Vamos a seguir estudiando el comportamiento de nuestro programa. Para esto volvemos a regresar a lo que es nuestro sketch de Arduino. Y para el siguiente caso vamos a mostrar una familia de círculos. Todo esto es posible gracias a los comandos que tiene nuestra propia librería GFX de Adafruit para controlar las pantallas. De esta forma, para poder dibujar un círculo, lo que tenemos que decirle al programa simplemente es dónde queremos que sea el centro, que en este caso vamos a dibujar una familia de círculos donde el radio va a ir variando de 3 en 3, para lo cual vamos a utilizar un ciclo for, en este caso con la variable r desde igual a 1 hasta menor o igual que 32, debido a que si está centrado en el centro de la pantalla, pues tendríamos 32 píxeles arriba y 32 píxeles abajo, y que va a ir variando de 3 en 3. Entonces vamos a pedir dentro del ciclo for que nos vaya dibujando esa serie de círculos. Para esto, como les comentaba anteriormente, lo que nos pide la librería GFX es que le digamos al programa dónde está el centro de nuestro círculo, que en este caso sería en la columna 64, renglón 32, que le digamos el radio de nuestro círculo y por último que le digamos el color que queramos, que en este caso va a ser blanco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nos va a dibujar una serie de familias de círculos centradas en el centro y que su radio va a ir difiriendo de 3 en 3. Esto de nuevo gracias a los comandos, al funcionamiento de nuestra librería GFX, que es la que agregamos posteriormente. De igual forma, mandamos imprimir todo esto a nuestra pantalla con la sentencia display y un pequeño delay de 500 milisegundos para que podamos controlar bien para que podamos visualizar bien la animación que nos va a quedar. Entonces vamos ahora a Proteus para ver cómo es que se ve este programa. Ya dentro de Proteus y con nuestro programa una vez cargado de nuevo, vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos el carácter C, que va a ser el programa de la familia de círculos. Como podemos ver en la pantalla, podemos ver que tenemos un círculo centrado en el origen y como círculos concéntricos a este van apareciendo conforme se va aumentando el radio, que van variando en este caso de 3 en 3, ¿no? Hasta que llega a los 32 píxeles que tiene de alto nuestra pantalla y esta está centrada en el origen. Entonces, a continuación vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con otras de las utilidades que podemos utilizar con la pantalla, que es el caso de las líneas.
Para esto vamos de nuevo a lo que es nuestro circuito. Nos vamos a lo que es nuestro sketch de Arduino y que lo que tenemos, pues vamos a ver el siguiente caso, que es el caso de una familia de líneas. Para nosotros dibujar una línea para nosotros poder dibujar una línea en la pantalla SCD-1306, lo único que necesitamos es indicarle indicarle a la librería dónde queremos que empiece nuestra línea, que serían las coordenadas del primer punto X, Y, que recordemos de nuevo, estas van en el caso de las X van desde 0 hasta 128 y en el caso de las Y van desde 0 hasta 64. Con la diferencia de que en el caso de las Y, el primer píxel es el píxel 0,0, el segundo píxel es el píxel 0,1, 1,0 y así sucesivamente, es decir, van descendiendo de forma hacia abajo. Es decir, no van a empezar como usualmente estamos acostumbrados a que empiecen en la esquina inferior izquierda, sino que van a empezar en la esquina superior derecha, en la parte de arriba. Entonces, una vez que tenemos nosotros esto de aquí, vamos a realizar la animación de una familia de líneas que se van moviendo. Para esto vamos a hacer uso de un ciclo for que va desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 128. Es decir, va a barrer todas las columnas que tiene nuestra pantalla. Y va a ir variando va a ir variando con una separación de 8 para que se varíen también los renglones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a decirle a nuestra pantalla que empiece siempre en el píxel 0, que sería el equivalente al renglón 0, y que la columna vaya variando con i, es decir, vamos a ir barriendo todos los valores de los 128. Y que como punto final tengamos desde 128 hasta 64 menos i, que serían todos los valores para que estén en la esquina inferior derecha. Y que nos pinte de color blanco esto de aquí. Una vez más, vamos a mandar a que nos imprima esta información con la sentencia display display y con un pequeño delay de 100 milisegundos para que se vea más claro lo que tenemos. Y por último, que al final de esto nos vaya limpiando la pantalla para que no veamos todas las líneas acumuladas. Y vamos a ver esta animación que nos quedaría si nosotros realizamos el programa de esta forma. Para ello, volvemos a regresar a nuestro programa de Proteus. Ya dentro de nuestro programa de Proteus, ¿qué es lo que vamos a tener? Corremos la simulación y le vamos a dar a la tecla L para generar el efecto de las familias de rectas que se van moviendo. En este caso podemos ver cómo se van generando rectas que van uniendo los extremos de nuestros píxeles por cómo las fuimos construyendo. Esto es útil porque podemos utilizar la pantalla OLED para poder graficar funciones, que van a ser los últimos ejemplos que vamos a ver a continuación. Para esto nos vamos entonces a la parte de nuestro sketch de Arduino. Dentro de nuestro sketch de Arduino, lo que vamos a hacer, nuestro primer ejemplo de función, va a ser que nos dibuje la función raíz cuadrada. Para esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues aquí sí vamos a dibujar unos ejes. En este caso, con la sentencia display drawline, vamos a dibujar el eje de las X. Que recordemos, en este caso, el eje de las X, el píxel 0, va a ser el píxel que esté en el renglón 0, es decir, en la columna, en el renglón 0. Y lo vamos a ubicar en la posición 62 que corresponde a Y. En este caso, recordemos que las coordenadas, la manera de cómo está pensada esta sentencia es colocar las coordenadas del primero y segundo punto, de las coordenadas XY del primer punto y las coordenadas XY del segundo punto. Es decir, para nuestro primer punto vamos a tener un punto que está en la coordenada 0,62, para el segundo punto, vamos a tener un segundo punto que va a estar en las coordenadas 128,62. Es decir, vamos a recorrer todo en X, que sería hasta la columna 128, y en 62 porque sería la última columna, recordando que los píxeles en este caso van de abajo hacia arriba, es decir, se están viendo como de forma contraria como tradicionalmente lo estamos viendo. Lo mismo vamos a hacer para el eje de las Y. En este caso vamos a estar en el punto 0,0, que es el primer punto que está en la esquina inferior, en la esquina superior izquierda, y vamos a ponerlo hasta el punto que está hasta abajo, que es el que está en la esquina inferior izquierda, que es el punto 0,64, y vamos a dibujarlo de color blanco para que dibujemos el eje Y. Posteriormente nos vamos a posicionar en alguna parte del eje
del eje de las X, que es el punto 90,56, es decir, en la columna 90, renglón 56, para que podamos escribir la palabra eje X. Y lo mismo vamos a hacer para el eje de las Y. Posicionamos en el punto 0,0, que sería en el punto de la columna 0, renglón 0. Y ahí vamos a escribir la palabra eje Y. Y vamos a mandar imprimir estas figuras dentro de nuestro display. Lo que nos va a generar es la cuadratura normal, el plano cartesiano normal que tenemos, centrado en el origen y solamente las partes positivas. Porque pues en este caso vamos a dibujar una función que solamente es positiva. Entonces, para esto vamos a hacer uso de un ciclo for. En este caso va a ser un ciclo for con la variable i, que va a ir desde 0 hasta menor que 128 y va a ir aumentando de 1 en 1 para que nos dibuje píxel por píxel esta expresión. Y vamos a definirla como raíz igual a 5 por una variable tipo double sqrtdi, es decir, lo que nos va a hacer este programa va a ser a la variable i le va a sacar su raíz cuadrada y la va a multiplicar por 5. Este factor de 5 más que nada tiene que ver con cosas, con la estética de la pantalla, para que podamos visualizar de una mejor manera cómo se ve este recorrido de la pantalla. Y por último vamos a pedir que nos imprima la variable i, que va a ser lo correspondiente al recorrido de nuestra función del eje X, y 64 menos la variable raíz. ¿Por qué 64 menos la variable raíz? Porque recordemos que la variable raíz, recordemos que la pantalla OLED va a empezar siempre en el píxel superior de la esquina superior izquierda. Y como nuestras funciones siempre empiezan de izquierda a derecha y de abajo del centro hacia arriba, pues queremos que empiece al revés, ¿no? Por eso es que al 64 le vamos a restar esa raíz y por último vamos a pedir que nos dibuje este valor de color blanco, ¿no? Para que nos dibuje nuestros píxeles. Y vamos a mandar imprimir esta parte para que nos dibuje todos los píxeles con un pequeño delay de 10 milisegundos para que podamos ver con más fluidez cómo se va dibujando esta expresión. Ya dentro de nuestro programa, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos regresamos a nuestro Proteus y vamos a correr nuestra función. En este caso, si yo teclo la letra R, vamos a ver cómo se me genera el eje Y, el eje X y cómo se va construyendo nuestra función raíz cuadrada con la típica figura que tiene de forma de palomita inversa. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con una función seno, que va a ser ahora sí nuestro último ejemplo de este video. Ya dentro de nuestro programa de Arduino, vamos a utilizar el caso S para dibujar la función seno. En este caso vamos a definir la variable entera seno, que va a ser la asociada al recorrido que tiene el eje de las Y, la función seno, y la variable flotante ángulo, que vamos a definir esta variable para poder convertir nuestros valores de ángulos de grados a radianes. Hay que recordar que todas estas funciones, la función seno, coseno, tangente, que son propias de nuestro Arduino, que vienen de la librería mat.h, que ya está integrada dentro del Arduino, siempre van a manejar radianes, no van a manejar grados, por lo que si queremos hacer la simulación de hacer un recorrido de 0 a 180 grados, vamos a tener que realizar este proceso de conversión. Entonces, en este caso vamos a dibujar de nuevo, dibujamos nuestro eje de las X y dibujamos nuestro eje de las Y. Y nos posicionamos para dibujar la palabra eje X y la palabra eje Y como en el caso anterior. Ya una vez que tenemos esto, mandamos a imprimir de nuevo los valores de nuestros ejes y ahora sí, dentro de nuestro ciclo for, vamos a utilizar la variable entera i, que va a ir desde 0 hasta 128, aumentando de 1 en 1. Y vamos a hacer las conversiones que tenemos. En este caso hacemos un factor de escala para nuestro ángulo y de ahí vamos a calcular el seno, poniendo que el seno va a ser 32 más 30 por el seno del ángulo en radianes por pi por 180. Este factor de aquí es el que nos permite convertir nuestros ángulos de grados a radianes para que se pueda hacer bien la visualización de esto. Este factor de 30 que tenemos aquí viene asociado a los valores que en sí tiene el seno. Recordemos que el seno es una función que está acotada entre -1 y 1. Es decir, si yo lo multiplico por 30, va a estar acotada entre 30 y -30. Y le sumo este 32, que sería el centro de nuestra figura, de tal forma que podamos tener una función del seno centrado en el origen para que podamos ver cómo se mueve el recorrido, sin tener que utilizar números negativos y se pueda visualizar correctamente nuestra función. De tal forma que
va de nuevo, volvemos a hacer display draw pixel y que son desde 0 a 180 para que nos recorra todo nuestro intervalo. Y de nuevo 64 menos seno para que empiece en la esquina inferior izquierda y que nos los dibuje de color blanco. Volvemos a mandar nuestra imagen al display con un pequeño delay de 10 milisegundos. Una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo se ve nuestro programa en Proteus. Ya dentro de Proteus vamos a ver el ejemplo. Nosotros apretamos la tecla S y vemos lo que se nos dibuja. Se nos está dibujando el seno desde 0 hasta 180, ¿no? Con las figuras características que tenemos, ¿no? Recordemos que entonces de 0 a 90 se comporta como lo estamos viendo y los factores de escala lo único que nos hace es poder compactar la figura para mostrar más información de nuestra onda. Por último, para mostrar pues ahora sí el funcionamiento completo del programa, voy a ir poniendo letra por letra los ejemplos que estuvimos viendo para que se vean los valores que nos teníamos que ver, para que vean que todo se controla desde la misma terminal. Entonces, para esto vamos a empezar. Ahí. Tenemos el programa del texto, tenemos el programa de los círculos, tenemos el programa de las líneas, el programa de la raíz